Si gustan seguir con su vista en Romanos 12 del 3 al 8. Romanos 12 del 3 al 8. La palabra de Dios dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Es tiempo de recibir a nuestro hermano, el presbítero Emilio Durán Lascano, que es el que nos va a traer la palabra de Dios en este momento. ¿Me permite leer una reseña? Unos datos de presentación. Es el presbítero Emilio Durán Lascano, es pastor ordenado por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Actualmente forma parte del presbiterio Juan Calvino de la Ciudad de México. Es egresado del Seminario Teológico Presbiteriano de México en el año 2011, ordenado por llamamiento en la Iglesia de Jesús, el Buen Pastor, en el año 2018, egresado de la licenciatura en Psicología, diplomado en Ansiedad y Depresión Infantil en el año 2022. Como seminarista, trabajó en la Iglesia El Divino Salvador de Xonacatlán, Estado de México, en sus diferentes organizaciones de la misma: Grupo Celular, Juvenil, Intermedios, Femenil, Grupo de Varones, Escuela Bíblica Dominical y de Verano Femenil. Atención pastoral de la Misión El Divino Salvador de San Andrés, Cuesconitlán, durante 2 años. Atención pastoral de la Misión El Mesías durante 4 años. Atención pastoral Congregación Monte Sinaí de San Francisco, Chimalpa, durante 3 años. Como pastor ordenado, laboró en la Iglesia de Jesús el Buen Pastor de Xonacatlán, perteneciente al presbiterio Juan Calvino. Imparte clases de maquillaje para payasos para el Ministerio Infantil y es acompañamiento psicológico y pastoral. Hermano, le doy su lugar. Bienvenido. Gracias. Gracias, hermanos. Muy buenas tardes. Voy a acomodarme un poco el micrófono porque pues hay personas que tienen una voz bastante fuerte, pero una de las cosas que el Señor me negó es que no tengo esa voz, ¿no?, de gendarme. Entonces yo sí necesito el micrófono. Espero se escuche claramente. Bueno, pues de manera general, pues la hermana compartió un poco de lo que Dios nos ha permitido trabajar dentro de este ministerio tan hermoso como es el servicio a Cristo. El servicio a Cristo es fundamental en la vida de todo creyente. Todos hemos sido llamados a glorificar su nombre, hemos sido llamados a dar testimonio de Él. Y el día de hoy quiero compartir un tema que en lo personal me encanta siempre compartirlo con la iglesia, porque no sé si alguna vez te has sentido que no tienes nada que aportar en la iglesia. No sé si de repente has sentido que no tienes nada que darle a Dios en sentido ministerial. ¿Alguna vez te has sentido tal vez rechazado dentro del mismo cuerpo de Cristo? Pero también está la otra contraparte, no la otra antítesis, la parte en donde hay gente que de repente se siente indispensable dentro de la iglesia, que de repente piensa que sin él pues la iglesia no camina, no funciona. Y de repente dice, bueno, sin mí no se predica, no se prenden las luces,
no se hace X trabajo. Están las dos partes. Aquellos que de repente tenemos esa mentalidad de decir, yo no tengo nada que aportarle a la iglesia porque tal vez no me considero con esa habilidad o capacidad, pero también está la otra parte en donde de repente decimos, pues sin mí no se hace nada. Hoy quiero compartir contigo un tema que le puse por título, necesarios pero no indispensables para el cuerpo de Cristo. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, somos necesarios. Todos, pero no somos indispensables. Porque sin ti y sin mí, la obra de Dios sigue. Sin ti y sin mí, la obra del Señor y su palabra sigue fluyendo en los corazones. Y si nosotros no hablásemos, las mismas piedras hablarían. Lo que tú y yo no podemos hablar. Por eso en esta mañana quiero con temor y temblor, tomándome de la palabra del Señor, compartir contigo este tema, esperando que sea de bendición para tu vida y que al término de esto tú puedas entender que somos un cuerpo y como cuerpo funcionamos en armonía. Si uno falla, si uno cae, si uno se duele, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Y cuando estamos funcionando correctamente, en el cielo el Señor está feliz, porque aun cuando no somos perfectos, nuestro cuerpo está siendo funcional para su obra. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Ahí en tu lugar vamos a orar para meditar en esta hermosa mañana en la palabra del Señor. Oremos. Dios y Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, porque me has traído, Señor, a este amado lugar. Te pido, Padre, que me permitas poder compartir tu palabra, que me des palabras claras, prontas y precisas para la vida de tu pueblo. Quita de mí todo orgullo, vanidad o vanagloria. Permite solamente que tu palabra sea expuesta con claridad. Permite, Señor, que tu palabra llegue al corazón y a la vida de mis hermanos. Tú nos has traído en esta mañana para escuchar y meditar en ella. Te pido, Señor, que así sea. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos para poder entender. Guíanos, instrúyenos a través de tu palabra y guíanos a través de tu espíritu. Permite, Señor, que mi lenguaje sea claro y sencillo para ellos y que esta tarde tu palabra sea ese bálsamo para nuestras vidas. Quita de mí orgullo, vanidad o vanagloria o cualquier otra cosa que impida, Señor, que su palabra sea expuesta con claridad. Porque no se trata de mí, sino de ti, Señor. Que tu palabra sea expuesta en esta tarde. En tus manos nos ponemos, dando gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte, mi querido hermano, a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, pasaje que ya meditamos o leímos a través de nuestra hermana. Y quiero tomar solamente algunos versículos de este pasaje para poder compartir el tema en esta tarde. Dice el capítulo 12, a partir del versículo 3, lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nosotros podemos ver en este punto cómo Pablo se está dirigiendo al pueblo de una forma en donde está clarificando algo tan importante que hoy en nuestro contexto
pues muchas veces lo dejamos de lado. Comenzaba diciendo que muchas veces nos sentimos indispensables dentro de la iglesia, pero también muchas veces sentimos que no podemos aportar nada al cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí somos un cuerpo, y un cuerpo como tal, de manera fisiológica, consta de diferentes partes. Tiene brazos, tiene pies, tiene manos, tiene dedos, extremidades cortas, largas, tiene arterias, venas, tiene sistema nervioso, dos sistemas nerviosos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Todos pareciera que funcionan independientes, porque tienen una funcionalidad de manera diferente, pero forman un mismo cuerpo, son algo integral. No podemos despegar nuestras acciones de nuestros pensamientos, van tomados de la mano. Todo lo que hacemos, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo sentimos es la forma en cómo pensamos, la forma en cómo sentimos y pensamos da como resultado la forma en cómo nos comportamos, en cómo actuamos, van de la mano. Cuando hablamos de el trabajo de la iglesia en su interior tiene diferentes ministerios que funcionan obviamente de forma diferente. Hay grupo de varones, puede haber grupo celular, está la femenil, está la intermedia, está la juvenil, está la infantil, está la escuela dominical para adultos, la escuela dominical para los niños. Todas estas organizaciones tienen diferentes funcionalidades en la praxis, pero forman parte del mismo cuerpo, porque al final del día buscamos una misma finalidad, que es glorificar el nombre de Cristo. La forma en cómo lo hagas, pues no, puede ser variada. Podemos utilizar herramientas y metodologías completamente diferentes, pero el texto sigue siendo el mismo, la enseñanza sigue siendo la misma. Es decir, Pablo se está dirigiendo a un pueblo y les está recordando algo de suma importancia. No está hablando con arrogancia. Mira, Pablo es un hombre que impacta en este pasaje en lo personal, porque Pablo venía de ser un hombre con mucho conocimiento. Pablo era un hombre que fue educado, que era un docto, que era un intelectual, que era un general romano. No era cualquier persona. Educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, así se presenta Pablo, como un hombre que tenía el conocimiento de la ley y lo aplicaba. Pero en este punto Pablo nos remite a algo que muchas veces nosotros como hermanos y como cristianos perdemos, se llama humildad. Y la humildad nos hace entrar en cualquier lugar, nos abre las puertas. Una persona que aún teniendo conocimientos académicos, no presume. Los conocimientos académicos no son para presumirse, son para compartirse. Son para enseñar. Si aquí Dios te dio un talento, no es para presumirlo, es para compartirlo. Es para enseñar, para que las personas puedan crecer, para que las personas puedan aprender. Pablo está diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada. No está hablando con arrogancia. No se está presentando como lo haría tal vez una persona de la envergadura de Pablo. Pablo está presentándose con humildad. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y la pregunta, hermanos, ¿cuál es entonces lo que tú tienes que ofrecer a Dios? El propósito de Pablo en esta parte de la Escritura es motivar a la unidad entre los creyentes. Una de las cosas y características que muchas veces en este momento carecemos, unidad. Nuestras iglesias muchas veces tienen muchísima gente en su interior con capacidades, con preparación, pero no lo comparten. No lo comparten porque prefieren guardarlo, porque a veces nos da miedo. ¿Y saben cuál es el miedo más grande que tenemos como creyentes? Se llama compromiso.
no estamos dispuestos a comprometernos, porque caminar en las cosas del Señor o tener un ministerio implica un compromiso. Yo quiero dedicarme al ministerio, entonces necesito comprometerme con el Señor, necesito dejar ir a lo mejor en esta semana no voy a ir a una fiesta que me invitaron porque tengo que ir a dar clase a los hermanos de la escuela dominical. Y entonces de repente uno empieza como que a balancear y dices, mejor me voy a la fiesta, porque voy a ir acá y de todos modos ni me van a hacer caso, no me ponen atención, solo estoy perdiendo mi tiempo, así que prefiero mejor ir a divertirme que perder el tiempo acá. Muchas veces pensamos de esa manera. Servir en el ministerio de Dios es una inversión de tiempo. Muchas veces vamos a tener que invertir nuestra economía. Muchas veces vamos a tener que invertir en nuestro coche, prestarlo. Yo recuerdo que cuando se hacían las brigadas, los campamentos, ahí en la iglesia madre donde yo vengo, el Divino Salvador de Xonacatlán, muchos hermanos en aquel tiempo prestaban sus coches. Y le decían a los intermedios de aquel tiempo, a los juveniles, te presto el coche, solo ponle gasolina. Hoy en la actualidad que alguien te diga, llévate el coche, es muy complicado, ¿no? Es muy complejo que te hagan eso. Pero anteriormente se hacía eso. ¿Cómo se construyeron nuestras iglesias? Con unidad, no con dinero. La unidad hizo que nuestras iglesias se formaran. La unidad hizo que nuestras iglesias crecieran en número. La unidad hizo que nuestras iglesias fueran grandes. Pablo está llamando al pueblo de Roma, en esta parte, a la iglesia de Roma, a los cristianos, a que tengamos una actitud de respeto y de unidad, de que podamos aportar con nuestros talentos, con nuestros dones. Conocí una hermana en alguna de las iglesias que hemos estado trabajando, que en algún momento lloraba y decía, es que yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. Y ella se sentía mal porque solamente era una ama de casa. Era una pequeña misión. Y teníamos la ilusión en aquel tiempo de comprar el terreno para la casa pastoral. Era un sueño porque éramos alrededor de 15 o 20 personas, no éramos más. Y juntar en ese momento alrededor de 300,000 pesos, es para una iglesia muy pequeña algo o un sueño muy, muy efímero, muy loco. Pero entonces la hermana decía, yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. Revisando sus dones y sus talentos. Yo le dije a la hermana, pero usted sabe cocinar. Y un día le dije a la hermana, íbamos a tener una actividad, y dice la hermana, yo hago las carnitas. ¿Sabe hacer carnitas? Dice, sí, yo sé hacer carnitas. Bueno. La hermana fue y como se da mucho en nuestras iglesias, pues eran más mujeres que hombres, y ahí estábamos trabajando. Limpiamos el puerco, lo lavamos, etcétera. Le ayudamos a la hermana. Se hizo el evento y entonces pensando dije, la hermana tiene algo que ofrecer. Hay que aportar. Y yo le dije a la hermana, pues en el nombre del Señor nos vamos a empezar a dedicar a vender carnitas. Y me dice, sí, pastor, le digo, sí. Y no nos van a regañar, pues no sé si nos regañen, pero necesitamos juntar para el terreno, porque tenemos 3 meses de aquí a que el dueño se arrepienta de venderlo, porque es el plazo que nos dio. Y entonces la iglesia madre nos dijo, yo te doy la mitad, si tú traes la mitad. Ya no eran 300, ya eran 150. Pero 150 para una iglesia de 15, 20 personas, de 30, se ve muy lejano. Y entonces recurrimos a la palabra de Dios. Y compartiendo con los hermanos, yo les recordaba lo que Pablo nos decía. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Y es tan importante el que limpia, el que lava los baños, el que viene y pone las flores, el que dirige, el que toca, como el que predica. Todos somos necesarios
para glorificar el cuerpo de Cristo, pero no todos somos indispensables. Aquí no hay nadie indispensable, pero sí necesarios. Y necesitamos de tus dones, necesitamos de tu talento, necesitamos de tu tiempo, a veces de tu economía. Un hermano dice, yo trabajo toda la semana, no puedo estar con ustedes, pero le sirven 200 pesos. Y dije a la hermana, ya tenemos con qué empezar, porque no teníamos ni para comprar el puerco, pero ya tenemos 200 pesos. Y empezamos a trabajar. Y entonces recordé cuando nosotros vamos a la historia de nuestras iglesias. Y yo no sé si aquí tengan la semblanza de cómo se construyó esta amada iglesia, pero normalmente vemos a las hermanas, a los hombres, a los niños, cargando tabiques, llevando palas de arena, cargando tablas, esforzándose, no viendo con arrogancia si tienes o no una profesión, si tienes o no una preparación académica o estás aportando económicamente. Nuestras iglesias en la antigüedad se formaron con unidad, se formaron trabajando juntos, crecimos de esa manera, orando por el hijo del hermano o de la hermana. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de los que está entre vosotros. Hoy quiero recordarte a ti, pueblo de Dios, dice su palabra, que no tengas más alto concepto del que debes de tener. Tienes una carrera, aporta a la vida de la iglesia. Tienes un negocio, aporta a la vida de la iglesia. Tu talento, tu economía, tu tiempo. Eso es lo que el Señor busca. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y es ahí donde nosotros a veces entramos en conflictos. Antes de la pastoral me dediqué a la mecánica, soy mecánico de profesión también, y tenía un compañero que llevaba repitiendo el mismo grado, como 3 o 4 años, y no podía pasar. Y el maestro siempre le decía que se buscara otra cosa o se dedicara a otra cosa porque la mecánica no era lo suyo. Pero él quería ser mecánico. Y la verdad es que sí le costaba mucho trabajo entender los conceptos que probablemente algunos entendíamos muy rápido y él llevaba años en el mismo lugar y no, hasta que llegó un profesor. Este profesor tenía conocimientos de pedagogía y psicología y entonces descubrió que mi compañero tenía un problema de dislexia. En aquel tiempo hablar de dislexia era algo escabroso, ¿no? Así como que está loco. Hoy cuando decimos esa persona tiene dislexia, ya como que no es tan raro, ¿no? Ya lo asimilamos. Pero hace años todavía, ¿no? Hablar de ve al psicólogo o ve a terapia, no, yo no estoy loco, ¿no? Hoy como que ya se ve un poquito menos escabroso. Esta persona fue ayudada por él y logró terminar la carrera. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú y yo aportamos de manera correcta nuestros dones en el lugar adecuado, vamos a crecer. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos sin tener más alto concepto del que podemos tener. Es que sin mí la iglesia no camina. No, contigo y sin ti la iglesia funciona. ¿Sí? Por eso es indispensable que nosotros podamos conocer nuestra iglesia, aplicar nuestros conocimientos. Cuando hacemos esto sin arrogancia, estamos entonces nosotros funcionando como un cuerpo, porque Pablo nos está diciendo precisamente la funcionalidad del cuerpo. ¿Qué te toca hacer? En este momento tal vez eres una mano, en este momento tal vez te toque ser un pie, en este momento tal vez seas la cabeza, pero no siempre vas a ser una mano, no siempre vas a ser un pie y probablemente en algún momento no siempre llegues a ser cabeza. Alguna vez tenemos que retroceder. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos hasta arriba se nos olvida a quién servimos.
y nos sentimos tan indispensables que Dios nos vuelve a regresar para que podamos entender que no fue ni nuestro conocimiento ni nuestros talentos lo que nos hicieron lo que somos, sino su gracia, su misericordia. Así que una iglesia fuerte no se basa en la cantidad de miembros que tenga, sino en la calidad de miembros que tiene. ¿Te has dado cuenta que los grandes predicadores, evangelistas, a nivel nacional e internacional, no salen de mega iglesias? Nacen de iglesias pequeñas donde se predicó, donde se fomentó, donde tuvieron raíces, donde fueron discipulados, donde fueron mentoreados, donde realmente fueron enamorados e impactados por la palabra de Dios a las naciones. Tú revisa la historia de algunos predicadores a nivel nacional e internacional y te vas a dar cuenta que son gente que nace en iglesias pequeñas, no en iglesias grandes. El talento que ellos tuvieron es que construyeron iglesias grandes, porque ese era su don. Cada uno de los que estamos aquí dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tal vez estás dando clases de escuela dominical, pero tu talento no es con los niños, es con los adultos. Tal vez te aferres a decir, bueno, es que yo quiero ser parte de este ministerio, no sé, el ministerio juvenil, pero el Señor te está llamando al ministerio infantil. Cuando yo comencé el ministerio, por la vida que llevé, por la forma en cómo el Señor me llama, yo quería trabajar con jóvenes. Y yo decía, tengo todo lo necesario para trabajar con jóvenes. Tengo la edad, tengo el testimonio, tengo talentos. Yo así lo decía en mí mismo. Yo decía, yo tengo todo eso. Pero el Señor me dio una cachetada con guante blanco y todo el ministerio que desarrollé dentro del seminario lo desarrollé con los niños. Y si tú me ves con un niño vas a decir, pastor, usted no tiene talento para estar con los niños. Pues no, pues la única forma en que los aguante pues es pintado, ¿no? Nunca he contado un chiste. Yo siempre le dije a la persona que me enseñó, es que yo no soy gracioso. Pues es que no te has visto. Yo dije, ¿eso es un cumplido o se está burlando? Pensé. Yo jamás he contado un chiste. Pero pintado soy muy, hago muchos gestos, soy muy gesticulativo. Eso me ayudó. Aparte, imagínense, yo vengo del barrio, del mercado, mecánico de ministerio, de profesión. Entonces, mi lenguaje era bastante chilango, ¿no? Imagínense al Víctor predicando, ¿no? Más o menos, pero en aquel tiempo hablando. Entonces, pues utilicé mis dones y me presentaba al ministerio infantil hablando chilango, ¿no? Y a la gente le gustaba. Y fue ahí donde yo entendí que todos tenemos un talento, solamente que a veces lo queremos enfocar de una manera que nosotros queremos. Y Pablo está diciendo, primero, de entrada, Emilio, no tienes que tener más alto concepto del que tú tienes. No porque tienes un título, no porque tienes un talento, eres mejor que los demás. Al contrario, tienes que aportarlo a la vida de la iglesia para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia pueda ser funcional. De entrada, también tienes que entender que todos tenemos y hemos sido llamados a tener ese ministerio. Hay gente que sin haber estudiado teología puede dar una predicación mucho mejor que un teólogo. Hay gente que sin haber estudiado en un campo misionero es misionero natural y evangelista natural. Hay hermanos o personas que han sido rescatados de la calle y que no tienen ni la inhibición ni el miedo de salir al mercado y tomar un micrófono y decir o compartir la palabra de Dios. Y yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo voy a ir? No. ¿Qué van a decir de mí? Ahí están mis amigos, no. No, ¿cómo no? O si el día de ayer no te vieron en un estado precisamente cristiano,
No, imagínate, no, menos. ¿Cómo me voy a parar? No, imagínate, me van a decir, no me van a creer. Tenía un amigo que cuando estaba tomado, pues me hablaba de Dios, por eso nunca le creí. ¿No? Ya que estaba tomado, pues siempre me quería evangelizar. Nunca le funcionó, ¿verdad? Pero bueno, esa era su forma de él. Él decía que era la forma en cómo él evangelizaba. Bueno, yo decía, pues no es la más correcta y nunca fue funcional, porque al final del día se terminó yendo de la iglesia cristiana al mundo, siendo que él nació en un seno cristiano. Así que nuestro ministerio tiene que ser enfocado para el crecimiento de la iglesia. ¿Todos somos necesarios? Sí, pero no somos indispensables. Aportemos a la vida de la iglesia. Dice la palabra de Dios, vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 31. Quiero que solamente tomemos algunos pasajes de este capítulo para ir, pues de alguna manera, clarificando, cimentando esta parte de la Escritura para poder ir entendiendo lo que Dios quiere en tu vida. ¿Por qué has sido traído a la iglesia de Dios? ¿Para venir y sentarte? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Calentar bancas? Yo las caliento muy bien. ¿Cuál es su ministerio, hermana? No, pues yo caliento las bancas muy bien. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? Llevo 20, 30, 40 años, pero nunca he querido hacerme responsable de tener un ministerio. ¿Por qué? Porque tener un ministerio implica responsabilidad y es una de las cosas, hermano, que yo no tengo. Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Le toca dirigir, hermana. Ay, no, ¿otra vez? Dígale a Juanita, ella nunca dirige. Y entonces vas con Juanita, hermana, me ayuda. No, pastor, yo ya dirigí el mes pasado. Falta de compromiso. ¿No te das cuenta que estar aquí al frente es una bendición? ¿Que implica responsabilidad? Sí, porque la gente que está abajo te está viendo, pero es una responsabilidad y una bendición, es un privilegio y no cualquiera lo tiene, no cualquiera se lo da. Así que tenemos que entonces, dice la palabra de Dios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Buscamos la misma finalidad, que es glorificar el nombre de Dios. Buscamos el mismo principio, que es alabar el nombre del Señor con lo que tenemos. Les comentaba de la hermana que lloraba porque no tenía el ministerio, no tenía ningún ministerio, ni nada que aportarle al Señor. Gracias al trabajo de esta dama, en 2 años, por la gracia de Dios, vendiendo, juntamos 200,000 pesos. ¿Cómo le hicimos? No lo sé. Pero el día que llegamos a la reunión del consistorio y la verdad es que yo le dije, no, se me olvidó decir al tesorero que lo cambiara porque pues no lo cambió, llevaba puras moneditas, ¿no? Y una bolsa. Y dicen los hermanos, los del consistorio, aquí está lo que nosotros les prometimos. ¿Qué pasó con lo que a ustedes les toca? Y yo le dije al hermano, pues hermano, por favor, pero el hermano no cambió las monedas, llevaba su morralito y lo vació todo. Aquí está lo de nosotras, dice. Y si lo quieren contar, pues cuéntenlo. Dice el tesorero, no, sí me dejaron una tarea grandísima, ¿no? O sea, no sé, hermano, ¿confía en nosotros? Y dice el tesorero, bueno, pues por fe. Entonces ya son lo que ustedes nos pidieron. Todavía nos sobró para hacer el aniversario de ese año de la iglesia. Porque tenemos un Dios que da. No tenemos un Dios que es pequeño. Cuando la gente dice, Diosito, mi Dios no es chiquito, mi Dios es grandote. Es inmenso. No se limita. Y cuando Él da bendición, da sobreabundante. Y bendice. Y te ha dado dones y te ha dado talentos. No para que vengas y te sientes aquí en la iglesia y pases toda la vida aquí y nunca aportes nada. Hay una hermana que conocí que en su casa tenía diplomas, reconocimientos de ministerios, de cursos y de verdad tenía más que yo. Y yo dije, wow,
Pero la hermana en 50 o 60 años de su vida jamás fue presidenta de la femenil, fue dirigente de algún ministerio, estuvo al frente de algún cargo, jamás compartió lo que ella aprendió. Y le pregunté por qué. Y ella decía solamente, pues es que pues yo no tenía el talento. Bueno, pues si tomaste, a veces no se trata de talento, se trata de perseverancia, de disciplina, de ganas, de deseos. Yo le decía al Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, solo mi vida. Y si esa te sirve, tómala. Yo nunca le dije quiero ser pastor. Él me llevó a la pastoral. Jamás le dije quiero trabajar con niños. Yo quería trabajar con jóvenes y terminé vestido de payaso y dando clases y cursos de maquillaje. Porque luego veía a los hermanos en 30 de abril, en las iglesias, que luego veía sus fotos ahí en el Facebook y hay hermanos que parecen Chucky en lugar de payaso. Yo dije, wow. ¿No? Entonces yo decía, bueno, si yo sé y tengo la oportunidad de compartirlo, entonces en aquel tiempo me empecé a promover. Y de hecho fui a Tabasco, que es el lugar donde más compartí el ministerio. Y tengo el reconocimiento de mis hermanos, de una iglesia donde fui a dar cursos de maquillaje. Entonces, la vida te da esas vueltas. A veces quiero hacer esto y tengo el talento, pero no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere para tu vida. Y sí va a utilizar tu don y sí va a utilizar tu talento, pero no como tú buscas. En este pasaje de Corintios vemos cómo Pablo también está diciendo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dios no te dio un talento para que los guardes, para que te sientes, para que lo escondas. Dios te dio un talento para que lo compartas, para que lo enseñes. Dios te dio ese talento. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Hay gente que es visual, todos somos visuales, kinestéticos, todos, solamente que desarrollamos la forma de aprender diferente, pero todos aprendemos viendo, tocando, observando. Así que unos desarrollan más fácil, no sé, la parte visual que la parte de tocar. Hay gente que aprende viendo. Yo jamás he tomado un curso de artesanías o de manualidades, jamás. Pero si yo lo veo, lo aprendo rápido. Por eso se me dio la mecánica, por eso se me dan ese tipo de oficios, por eso se me dio el maquillaje, la improvisación, porque yo viendo aprendo, oyendo aprendo. Hay gente que tiene el talento de ser docente, hay gente que tiene el talento para ser médico, para ser enfermero. Hay enfermeros que te lastiman cuando te sacan la sangre, en la glucosa te hacen así, ¡ay, cómo duele! ¿No? Y hay otros que le haces así de, ¡ay, ya! ¿Ya? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿No? Porque tienen el talento, porque tienen esa habilidad. Hay gente que aquí en la iglesia está dormida, porque cree que no tiene nada que aportarle a Dios, porque le da miedo a comprometerse al servicio de Dios. Pablo en este pasaje está diciendo en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, en el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Sí, yo tengo un talento, sí, pero el Señor no va a usar tal vez en este momento tu talento. ¿Y sabes por qué? Porque eres arrogante. Y tienes el talento, pero la arrogancia es un mal. Uno de los males que sufren muchos hermanos dentro del crecimiento espiritual, pues es la pedantería y la arrogancia. Decía alguna vez una persona, ¿pero qué me va a venir a enseñar este hombre si es el borracho de la esquina? Y yo decía, bueno, sí, no, que le voy a enseñar, tenía razón. Pero cuando yo entendí que Dios nos llama y que nos da dones y talentos, yo le dije, yo no te voy a enseñar nada que tú no sepas, porque naciste en un seno cristiano. Es cierto, ¿qué puedo yo enseñarte si tú vienes de una cuna cristiana? Pero yo lo que voy a hacer es recordarte lo que tú ya olvidaste. Porque tú ya olvidaste a quién sirves. Y tú ya olvidaste
¿A quién glorificas? Porque tú dentro de la iglesia te sirves a ti mismo y no al pueblo de Dios. Porque esta casa que fue construida para glorificar a Dios, dices que es tuya y no es la casa de Dios. Entonces, con temor y temblor, con amor y respeto, me das las llaves de la iglesia, porque no es tuya. Y si quieres disciplinarme, bueno, ahí hay un consistorio que me respalda. Así que con temor y temblor. El dueño de ese momento de la iglesia se fue, ya no regresó hasta que yo me fui. Porque no quiso crecer, no quiso madurar. Cuando Dios trata contigo, te va a romper, te va a quebrar. Porque tu orgullo no le sirve tu talento, le sirve tu don, pero no tu vanidad, no tu arrogancia. Y Él quiere que tú le sirvas con humildad. Pablo dice en Romanos que nadie tenga mayor concepto del que puede tener. Aunque Pablo no menciona aquí explícitamente el papel que desempeña el Espíritu, su participación que implica en la vida del creyente, es importante. Porque si el Espíritu de Dios no está obrando en ti, entonces no vas a ser una persona restaurada. Vas a seguir siendo la misma persona arrogante, vas a seguir siendo la misma persona presuntuosa. ¿Para qué estás estudiando un curso? ¿Para presumir o para compartir? Cuando yo le compartí a los hermanos, cuando me hablaron la primera vez y me dijeron, hermano, sabemos que usted está dando cursos de maquillaje, ¿cuánto nos cobra por venir aquí a Tabasco? Porque aquellos que contratan un payaso saben que son caros. Y si tomas un curso para maquillaje del que sea, de entrada no los hay a la vuelta de la esquina. Bueno, ya hay más, ¿no? Antes todavía no había muchos. Pero no los encuentras, no son comunes. Y los que saben, no te lo enseñan. ¿Por qué? Pues porque es un oficio. Y los payasos normalmente son de familias de payasos. O sea, son del tío, el abuelo, el primo, que lo van repitiendo. Pero así como tal una escuela de payasos, yo hasta donde sé, pues no sé, probablemente sí haya, pero yo no la encontré. Entonces yo salí a buscar con los que estaban en la calle, yo salí a aprender, yo observé, y entonces por ahí alguien se apiadó de mí y me dijo, yo te voy a enseñar, más que vas a pagar tanto. Yo dije, bueno, órale. Me compré mi ropa, no de marca, pero sí, mi nombre de payaso es Piecito, por el tamañito, ¿no? Es que él me dijo, búscate algo que sea de acuerdo a tu personalidad, y entonces que soy chiquito, pues me pongo Piecito. Aparte mi pie es pequeño, entonces por ahí va. Y empezamos a trabajar, a compartir. El ministerio pastoral igual, yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero trato de enseñar como, a mí me hubiese gustado que alguien me dijera, ¿sabes qué? Tú tienes don, tú tienes un talento, no lo pierdas, no lo desperdicies, dáselo a Dios. No te preocupes si el que está al frente no te acepta, tú tienes que luchar por tu sueño, tú tienes que luchar por lo que quieres. Un día se va a abrir esa puerta y Dios te va a utilizar. No te dio un talento, no te dio un don por casualidad. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y si en este momento te toca hacer pie y te toca lavar los baños, lo tienes que hacer. Cuando yo llegué al seminario, el pastor en turno, el pastor que me llevó, me dijo, ¿cuál es tu mayor problema? Pude responder cualquier otra cosa, hermano, pero yo y mi bocota, pues me dijeron, bueno, yo dije, la autoridad, no me gusta someterme. Pagué muy alto eso. Porque yo no llegaba a mi campo a predicar ni a hacer la estrellita del show. Yo llegaba a limpiar las bancas, a podar el césped, a pintar la iglesia, a desgranar el maíz, porque todavía vivo en un lugar donde se daba las primicias y la primicia era el maíz. Ahí era el gato del gato. Y después de que terminaba todo eso, entonces sí me podía poner mi traje o me podía arreglar y entonces tenía que ir a atender la femenil, la iglesia como tal. Pero antes tenía que hacer la obra. Entonces dobló mi orgullo el Señor, me rompió como no tienen idea.
porque eso es lo que Él quería, romperme. Y cuando tú le dices al Señor, quebrántame, porque a veces ni siquiera sabemos qué cantamos, ¿no? O lo que le decimos, Señor, quebrántame. Y el Señor te está diciendo, ¿estás seguro? Sí, Señor, quiero servirte, quebrántame. Bueno, ¿de verdad? Sí, Señor, quiero servirte. Ok, después no te estés arrepintiendo. Y cuando vienen los problemas, y cuando viene el quebrantamiento literal, y te está rompiendo y te está doblegando tu vanidad, tu orgullo, tu prepotencia, tu vanagloria, entonces viene la queja, ay Señor, ¿por qué a mí? Pues tú me dijiste, ¿no me dijiste que te rompiera? ¿No me dijiste que te usara? Pues sí, pero no abuses, Señor, no soy Rambo, dicen los memes, ¿no? Pues te va a romper y te va a doler, pero te va a usar. Imagínate a Pablo, ¿tú crees que tan fácil le fue a decir, ah sí Señor, déjame ciego y estoy soñando, estoy pensando que va a venir alguien y me va a quitar las costras y entonces voy a volver a ver y todos felices y contentos? No, Pablo le dolió porque toda su ideología, todo su pensamiento, todo lo que él creía fue roto. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Cosa dura te es dar goces contra el aguijón. Yo soy al que tú estás persiguiendo. Todos lo escucharon, pero solo Pablo pudo ser, dice la Biblia, o la parte teológica, que solo Pablo pudo vislumbrar esa luz que lo dejó ciego. Así que hermanos, Pablo fue roto. Imagínate un hombre de la arrogancia de Pablo, diciéndole a Pedro, a diferencia de lo que cantan los hermanos Hernández, Tigres del Norte, que Pedro y Pablo eran hermanos, bueno, Pedro y Pablo en la Biblia no se podían ni ver porque eran dos soles en el mismo lugar. Pero Pablo tuvo la humildad de someterse en su formación como cristiano, como creyente, como convertido a la autoridad de Pedro. Pero cuando Pablo ya tuvo la autoridad moral, también tuvo la habilidad y la autoridad moral de decirle a Pedro, no seas hipócrita, o eres cristiano o eres del mundo. Porque cuando estás con los cristianos te comportas como tal, y cuando estás allá afuera te comportas como tal. Defínete y haz lo correcto. Así que no se podían ver, ¿no? Tenían de alguna manera el mismo carácter, eran duros, agresivos, violentos. Yo no sé cómo te imaginas a Pablo, pero pues chiquito como yo no estaba, ¿verdad? Era una cosa de, no sé, unos 2 metros, y era una persona fuerte, arrogante, era militar, romano. Y él entraba, dicen los historiadores, que entraba a la casa de los cristianos, los agarraba de los cabellos, los azotaba, porque Pablo, lo que él creía, estaba haciendo lo correcto. Cuando Dios lo rompe, cuando Dios lo transforma, usa todos sus talentos. Ananías le dice, pero Señor, ¿ya sabes quién es este? Es como de repente decir, ¿cómo? ¿Yo qué le voy a dar al Señor? Ya escuchaste lo que ha hecho a tu pueblo, cuántos males ha causado. Tú ve, porque instrumento mío es para mi obra. Este puede hacer lo que otros no pueden. No todos podemos hablarle al que recolecta la basura, a menos que tú me digas tengo la habilidad. No todos podemos hablarle a los intelectuales, a menos que tengas la habilidad. Pero Pablo sabía hablarle a general, a reyes, a príncipes, a intelectuales, pero también al pueblo. Ese era Pablo. Y yo no sé cuál sea tu ministerio, cuál sea tu talento, cuál sea tu don, pero hoy el Señor te trajo para recordarte que eres parte de su cuerpo. Y no te dio un talento para que lo tengas y lo sigas manteniendo dormido, sino para que lo explotes, para que lo des, para que lo compartas. Yo siempre pensé que el arte no se vende, el arte se regala. ¿Te has dado cuenta que los grandes pintores murieron pobres y olvidados? ¿Por qué? Porque su arte no fue valorada en su momento, porque no la vendían. Para ellos lo importante no era la cantidad
de dinero que les dieran por sus cuadros. Ellos lo único que deseaban era interpretar, que el mundo conociera su arte, lo que ellos plasmaban. El arte no se vende, se da. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Si tú tienes un don o un talento, enséñalo. Cuando alguien me dice, hay jóvenes que me dicen, yo no quiero clases de Biblia, quiero clases de teología. Y yo le digo, va, te voy a enseñar. Lo poco, lo mucho que he aprendido, te lo voy a compartir. Si alguien quiere aprender conceptos de psicología y tener lo básico en psicoterapia, lo poco, lo mucho que he aprendido, te lo voy a enseñar, yo lo comparto. Si alguien quiere aprender repujado, globoflexia, papiroflexia, sketch, mímica, yo lo enseño. Lo único que a veces pido cuando yo estoy en esas obras, digo, pues, cuando me sacan de mi casa, pues un techo donde dormir y comida, para ir y regresar. Hay veces que la gente se sorprende, porque tomar cursos son caros. Y a veces me dicen cuando yo cobro la psicoterapia, ¿cuánto cobra? Y yo les digo, ¿cuánto? Y me decía una vez una persona, después de la parte terapéutica, no sé, casi de 2 meses, me decía, yo pensé que cuando usted me dijo cuánto, la verdad me quedé pensando, ha de ser muy malo. Y yo le dije, ¿por qué? Pues porque, pues, híjole, 300 pesos, pues se los di riendo. ¿Sabe cuántos psicólogos antes de usted me hizo gastar mi hija? Con usted era el quinto, en menos de un año. Y cuando me dijeron, es pastor también, yo dije, menos va a servir, me la va a convertir. Digo, no, son cosas diferentes. Le he compartido del amor de Dios a la señorita, pero jamás le convierto. Yo no convierto a nadie, yo comparto el evangelio a través de lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que tienes? ¿Eres arquitecto? ¿Eres ingeniero? ¿Eres doctor? ¿Eres albañil? ¿Eres médico? ¿Eres plomero? ¿Qué eres? Pero donde tú eres, en lo que tú te mueves, comparte el evangelio. Ese es tu don. No tengas miedo. Pero también, aquí en la iglesia, ¿cuál es tu ministerio? ¿Eres bueno en la música? ¿Eres bueno en la docencia? ¿Eres bueno con los niños? Algo. No es que no tengo nada que aportarle, pero eres bueno vendiendo, algo te voy a encontrar para explotarte, ¿no? Porque hay gente que tiene el talento de vender. He conocido hermanos que son buenos para vender, de verdad tienen una habilidad que hasta una piedra te venden. Y yo digo, wow, pues yo los ocupo para generar ingresos. Le digo, hermano, ¿qué le parece si compramos este tipo de artículos y los vendemos? Pero para que no nos metamos en problemas, pues no los vamos a vender ni en la iglesia ni afuera de la iglesia. ¿Qué le parece si los ofrecemos en los hermanos? Le decía un hermano una ocasión, ya sé, pastor, ¿por qué no vendemos esto y lo hacemos en línea? Y yo decía, pues yo no soy muy bueno para la tecnología, de hecho me ha costado mucho, pero si tú sabes, y me tuve que poner a estudiar y investigar cómo se hacía eso, cómo se vendía, y él ya sabía, ya tenía el nombre, tenía el logotipo, tenía todo. Y ahora tiene una microempresa que vende Biblias a domicilio, vende tratados de evangelismo, ¿no? Donde de la iglesia. Yo digo, wow, ¿no? Y él me dice, gracias, pastor, porque yo no sabía qué hacer con él, con lo que tengo. Y a la par, bueno, pues él ya puso su propio negocio en línea, vende ropa. Porque yo le dije, bueno, se explota lo que tienes. ¿Para qué te desgastas en el mercado si te peleas a cada rato y ya te quitaron el puesto? No te cierres. Y pues ya vende su ropa en línea, ¿no? Le va bien, por lo menos para comer, dice él. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué tienes que aportarle a la iglesia? ¿Qué tienes que darle? Somos un cuerpo. Quiero terminar, hermanos, con esta enseñanza aplicable para toda la vida de la iglesia. Pablo menciona dones específicos, tanto en Corintios como en Efesios. Compararnos con los demás es tonto. Pensar que no tenemos nada que aportar al pueblo de Dios también es tonto. Porque Dios no nos creó
hombres inservibles, sino nos creó para ser hombres funcionales y servibles para su obra. De manera que si un miembro de este cuerpo está mal, nuestra tarea no es juzgarle ni señalarle, es doblar nuestras rodillas por la vida del hermano. Porque somos un cuerpo y nos duele cuando el hermano que estuvo aquí está allá afuera teniendo una vida de alcoholismo. No venimos a juzgarle, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que el Espíritu de Dios quebrante nuevamente la vida de ese varón y que ponga los medios adecuados para que ese varón vuelva a regresar a casa. Nuestra tarea no es señalar la vida de la señorita, del joven. Nuestra tarea es doblar nuestras rodillas, porque vivimos en una sociedad donde todo lo que un día fue tabú, después fue permitido, hoy es normal. Y vivimos en una sociedad donde tenemos una mentalidad donde ya no se nos puede decir nada. Las personas que piden tolerancia son las más intolerantes. Ellos pueden hablar de nosotros, pero nosotros no podemos expresarnos de ellos. Nosotros pedimos lo mismo, porque si, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos que funcionar y caminar bajo el mismo esquema y buscar lo mismo. Glorificar a Dios. Aquí no hay gente que es mejor porque tiene más conocimiento. Claro, hay que respetarlo. ¿Por qué? Pues su trabajo le ha costado tener todo ese conocimiento. Pero no se trata de cuántos títulos tengas. Yo un día me puse a platicar con una persona que conocí en el barrio, en la calle, y estábamos platicando. Él es bolero ahí en la Ciudad de México. Ahí en la Merced, tengo amigos también conocidos, de repente voy a compartirles, a visitarlos y a que no se me olvide de dónde me sacó el Señor, no hacer lo mismo, sino a compartirles. Y entonces estábamos ahí, estaba una amiga que se dedica a la vida galante, estábamos comiendo, y entonces llegó una persona y empieza a hablar en inglés, y él le responde en inglés, y yo me quedé, wow, yo todavía no le entiendo ni al hebreo. Y yo le dije, ¿cuándo estudiaste inglés? Esa no me la sabía de ti. No, yo ni estudié inglés. Me fui unos años ahí al otro lado y ahí aprendí. Pero lo habla mejor que una maestra de escuela a veces. ¿No? Wow, fluido. Cuando tengo un artículo o algo que quiero saber, lo voy a ver y digo, tradúceme esto. Y me dice, ¿pero esto qué es? Tú tradúcemelo. ¿No me voy a quemar? No, no te vas a condenar. Yo ya hablé con el Señor, tú tranquilo. Pasa nada, tú tradúceme. Y él me hace esas traducciones a veces que yo no alcanzo a entender. Pero hay gente que tiene esos dones, esa habilidad. Hay gente que nunca estudió enfermería y es un buen enfermero, enfermera. Son excelentes inyectando o teniendo un control de las cosas. ¿Cuál es tu talento, hermano? ¿Cuál es tu don? Somos un cuerpo. No tengas más alto concepto. Necesitamos reencarnar la palabra de Dios y volver a tener ese cambio. Así que quiero invitarte en esta hora que tú reflexiones con dos cosas. Primero, ¿cuál es tu talento que tienes tal vez muy escondido? Segundo, quiero invitarte a que te comprometas a ofrecérselo a Dios. Y eso implica muchas cosas. Y si tú me acompañas en la tarde, bueno, yo te voy a compartir el siguiente tema en la tarde que va hilado de esta mano, que tiene que ver con el cambio de mentalidad. Comprometerse con Dios en el cuerpo de Cristo es responsabilidad, no es sacrificio, no es trabajo, se hace por amor. Y a veces va a haber llanto, y a veces va a haber dolor, pero el Señor suplirá todo eso y te dará la paz y el consuelo. El Señor me quitó muchas cosas cuando me quebró. Mi negocio, mis amigos, o los que se decían mis amigos. La mujer con la que me iba a casar en aquel tiempo. Perdí muchas cosas en un abrir y cerrar de ojos. Pero por más de 15 años, ni las drogas, ni el alcohol, ni las mujeres, ni las fiestas, ni los vicios me dieron lo que me dio Dios el día que por primera vez pisé el seminario. Paz. Y esa paz no se ha ido. Y me sigue transformando como te sigues transformando a ti.
Y me sigue rompiendo como lo va a hacer contigo. Y quitando todas esas cosas que no le sirven. Y a veces hay que entender. No te comprometes conmigo, sino con el Señor, a servirle. Las iglesias grandes no son por la cantidad de miembros, sino porque tienen un cuerpo unido. Así que yo te llamo a la unidad. Dejémonos de pelear si es que hay disensiones. ¿De qué color vamos a pintar la iglesia? Ah, no, pues yo quiero de azul. No, ¿cómo de azul? De amarillo. Ah, no, si no es blanca, entonces no. Entonces no la pintamos. Viene el aniversario. Ah, no, el aniversario ya se sabe, hermano, no se toca el mole. El mole es clásico aquí. ¿Quién dice? Pues la abuela ya murió. Y la abuela aquí ya no está, así que ya no se va a hacer mole. Es más, no se va a hacer nada. Ah, no, ¿cómo cree? No, nosotros tenemos que respetar. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? Venir a la casa de Dios y darle gracias por los 40, 50, 60, 70 años que llevamos como iglesia, porque a pesar de adversidades, a pesar de carencias, a pesar de situaciones, el Señor nos ha sostenido, o las viandas. Más importante darle gracias a Dios. La vianda solo es el reflejo de la unidad, el reflejo de la abundancia, el reflejo de cómo caminamos. Pero a veces queremos, le decía yo a mis hermanos de las congregaciones o misiones, a veces queremos hacer como los 15 años de pueblo, ¿no? Queremos la celebración en grande. ¿Qué tienes? Nada, solo a la quinceañera. Pero pues va a tener padrino de esto, de aquello, del otro, y así se hacían las fiestas en mi pueblo hace años. Hoy ya también ya no se da tanto, pero lo único que ponía el susodicho pues era la festejada y la casa. Bueno, y a veces ni la casa, no, la calle, porque a veces cerraban hasta la calle ahí en mi pueblo. Pero había padrino de todo y la fiesta era en grande. Así que a veces no vamos a hacer lo que no tenemos, sino lo que es necesario, porque el Señor nos permite a través de su palabra mostrar al mundo quién es el Dios en el que creemos. Somos un cuerpo. Y como un cuerpo, hoy quiero invitarte a que retomes tu vida y tu comunión con Cristo y que retomes tu compromiso con Dios. Yo vengo tal vez de visita, yo no sé cómo estés. Si Dios me permite en algún momento que ustedes me permitan trabajar con ustedes, lo haremos con gusto. Formaremos un cuerpo y caminaremos juntos. Pero el día de hoy quiero invitarte a que digas, Señor, aquí estoy. Te ofrezco lo que tengo. Un día, con eso termino, y te voy a invitar a hacer una oración. Llegué a casa después de haberme drogado y alcoholizado. Estaba lloviendo, feo. Me había peleado en la calle. Me habían dado ese día una tranquiza, no en la cara, pero sí en el cuerpo. Y llegué a casa como a las 2, 3 de la mañana. Y mamá, para ponerle la cereza al pastel, también me dio una tranquiza. Bueno, esa sí fue cachetadiza. Me subí a mi cuarto. Los rayos que estaban cayendo muy fuerte reflejaban en la ventana. Horas antes, yo había escuchado en el centro del pueblo una predicación porque habían llevado los hermanos de la iglesia, habían hecho un evento en el centro del pueblo, a un predicador. Y este predicador hacía elocuencia de las bendiciones que el Señor le había dado en el servicio. Para mí lo había figurado muy presuntuoso, porque sus palabras me hicieron sentirme como si yo no tuviera nada que ofrecer al Señor. Y yo no sé si te has sentido así, que a veces cuando la gente predica y comparte, te sientes tan pequeño porque no tienes nada que darle. Ese día habían pasado muchas cosas. Yo no creía en Dios. Yo decía que Dios era un mito y que era una forma de someter al pueblo a la sociedad. Eso era la religión para mí.
una ideología falsa que solamente servía para lavarle el cerebro a las personas. Así que ese día, entre las golpizas, la mojada, lo alcoholizado que iba, lo pasado que iba, ya se me estaba pasando el efecto de las drogas. Me senté en el rincón de mi casa, de mi cuarto, los rayos reflejaban, y le dije a Dios, yo no tengo nada que ofrecerte. Nada. No canto bien, de hecho canto feo, como la chimoltrufia. No sé hablar, como le dijo a Moisés. No tengo el don. Soy malo. No tengo talentos. ¿Qué puedo yo ofrecerte? Solo tengo mi vida. Es lo único. Si te sirve, tómala. Es tuya. Tendría yo como unos 20 años. Fue la última vez que me drogué muy feo. Viví sobredosis. Viví ansiedad después de eso. Yo no sabía que el Espíritu de Dios iba a transformar mi vida desde ese momento. Y le dije, toma mi vida. Jamás le dije, quiero ser pastor. Jamás le dije, voy a ser misionero y voy a recorrer el mundo. Solo le dije, toma mi vida. No tengo talentos. Pero todo lo que Dios me hizo recorrer desde que yo nací, todo lo que viví, todo lo que pasé, todo lo que he experimentado, hoy me ha servido como testimonio para mí y para ejercer mi ministerio. Por eso creo que si Dios tuvo a bien cambiar una persona con las condiciones en las que yo viví, ¿por qué no lo va a hacer con sus hijos que están aquí sentados? Porque te dio talentos y te dio dones. Y no es necesario tocar el fondo. Tenemos que salir allá afuera y mostrarle al mundo quién es el Dios al que alabamos, en el que creemos y al que servimos. No con arrogancia, no con pedantería, no sintiéndonos mejor, sino siendo verdaderos hijos de Dios, con humildad. Entendiendo que somos un cuerpo y invitarlos al cuerpo de Cristo, a ser parte de este cuerpo para que busquemos un mismo fin, que es glorificar a Dios. 7 años después de aquel suceso, vuelve otro acontecimiento impactante en mi vida, y eso hace que yo llegue al seminario. Yo pisé el seminario un jueves por la tarde, y ese día que yo bajé del coche del pastor y pisé por primera vez ese lugar, ni siquiera los salones, el estacionamiento, tuve paz. Se rompieron muchas cosas, tuve paz. Y esa paz no se ha ido. He tenido días malos, como cualquier ser humano. He tenido momentos difíciles. He vivido carencias, pero también bendiciones, alegrías. Pero la paz que el Señor le dio a mi corazón no se ha ido. He estado solo, pero jamás en soledad, porque el Señor siempre está conmigo. Y quiero recordarte a ti, hermano, hermana, que eres parte del cuerpo de Dios. Y que así como nuestros abuelos construyeron esto con amor, con fe, con trabajo, así nos toca ahora a nosotros, los que estamos hoy aquí, aun cuando llegamos y nos adherimos, ser parte de este cuerpo y aportar para que las generaciones que vengan tengan un mejor espacio, tengan una iglesia, un lugar al que alabar y al que servir. Tengan una casa donde vengan y digan, esta es la casa de Dios, la casa de mis padres, de mis abuelos. Y a esta casa donde mis abuelos y mis padres alabaron, adoraron y glorificaron, yo también vengo a alabar y a glorificar. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y que retomes tu compromiso con Dios. No tengas miedo. Tal vez digas, no tengo nada. Tal vez digas, no tengo tiempo. Dale tu tiempo a Dios. Dale tu vida. Dale tu talento. Dale tus dones. Deja que el Señor use este talento, este don, porque todos somos necesarios, pero no indispensables. Y si tú crees que eres indispensable para la obra en esta casa, pues hermano, deja que el Señor rompa tu orgullo
Deja que el Señor rompa tu vanidad, porque sin ti o contigo el Señor funciona, camina, su nombre es llevado. Quiero invitarte a que te pongas de pie, amada iglesia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que si alguno de nuestros hermanos en esta tarde como parte del cuerpo de Cristo está mal, tiene problemas, vive situaciones difíciles, económicos, familiares, emocionales, sea el Señor quien obre en sus vidas. Nosotros creemos en un Dios que es poderoso. El centurión le dijo al Señor: mi siervo está enfermo. El Señor le dice: vamos. El centurión responde: no soy digno que vayas a mi casa. Yo soy general y yo le digo a este: ve y hazlo, al otro: hazlo, y lo hace. Yo creo que si tú lo dices en esta hora, así será. El Señor le responde al centurión y a la gente que le escuchaba: jamás había visto una fe tan grande. Creer lo que el Señor puede hacer en tu vida no se basa en lo que tienes o en lo que eres, sino realmente creerlo en esta hora. Si tú tienes un problema, sea cual sea, cree, porque el Señor puede transformar, cambiar, restaurar. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Dios y Padre, te doy gracias por la vida de tu pueblo, porque somos un cuerpo que se duele, un cuerpo que es un organismo vivo, que funciona, que tiene diferentes ministerios al interior. Yo te pido, Señor, en esta hora que bendigas a tu pueblo, que así como tu palabra, Señor, ha sido expuesta y en ella nos recuerdas que todos somos parte de este cuerpo, que todos tenemos diferentes dones, que todos podemos ejercer diferentes ministerios. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos permitas con temor y temblor nacer de nuevo, que utilices nuestros talentos, nuestros dones. Te ofrezco mi vida. Dile al Señor en esta hora: te ofrezco mi talento, te ofrezco mi carrera, te ofrezco mi familia, te ofrezco mis dones, te los regalo, son tuyos, Señor. Tal vez no sé hablar en público, pero tú me perfeccionarás. Tal vez en este momento no tengo nada que aportarte, me siento sin esa capacidad, pero yo sé que en tus manos soy como ese oro pulido, Señor, como ese oro en bruto que tú pulirás, que tú llevarás y que pasarás por el fuego para que brille, para que resplandezca, Señor. Yo así quiero ser como ese oro que pueda ser brillante, que pueda ser deslumbrante, no por sus talentos, no por sus títulos, no por sus reconocimientos, sino por ser un hombre, una mujer que te sirva, que glorifique tu nombre. Que esta sociedad que nos rodea, que la gente que está aquí reconozca esta amada iglesia, no por su historicidad, no por la cantidad de gente que lleguemos a tener o no tengamos, sino, hermanos, que Dios nos reconozca y que hallemos gracia delante de los hombres para que la gente allá afuera conozca su nombre a través de nuestras vidas. Seamos hombres que transformemos a nuestra sociedad, hombres comprometidos con su obra. Por ello, Señor, te ofrecemos nuestras vidas y retomamos nuestro compromiso contigo. Si así fuera, hermano, pídele al Señor que venga a tu vida y que sea quien use tu vida para gloria y honra de Él. En esta hermosa tarde, Padre, pongo la vida de tu pueblo en tus manos y te pido que este amado cuerpo, si está dolido, si tiene problemas o si tiene conflictos de manera personal, familiar, económica, física, emocional, en tu nombre oramos para que tú sanes, para que tú restaures, para que tú des paz, para que tú des consuelo y fortaleza, para que tu bendición sea sobre la vida de tu pueblo, Señor. Enséñanos a esperar en ti y enséñanos, Señor, a tomarnos de tu mano. Bendice a tu pueblo. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos.